Haz que suceda a través de tus finanzas. Hoy tenemos una invitada especial que es profesora de cátedra del TEC de Monterrey, asesora en Querido Dinero, financiera de Empodérate y emprendedora de una academia de finanzas y negocios, Ludy Córdoba. Tenemos un mensaje de nosotros para ti. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Hola, bienvenidos a un episodio más de Haz que Suceda Podcast. Síguenos en redes sociales, nos hemos renovado y nos encuentras como @empodérate.mx_. Ivonne Arriola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí un martes más con todos ustedes y con nuestra invitada estrella, que es además amiga y compañera. Decimos que esta mujer es de casa. Eric Cervantes, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de compartir con nuestra invitada especial. Y bueno, antes de comenzar, la pregunta obligada, ¿qué estamos degustando? Bueno, pues el día de hoy estamos degustando un vino de una uva que se llama Shiraz o Syrah, de la casa Columbia Crest, directamente desde el Valle de Columbia, en California, Estados Unidos. Esta uva es muy popular en el Valle del Ródano, en Francia, y en el Nuevo Mundo se produce muchísimo y se producen uvas de gran calidad de esta cepa. Pues bueno, a levantar esas copitas. Salud. Y bueno, este episodio se lo vamos a dedicar a las finanzas. Y esta pregunta nos resalta y te va a resaltar a ti en algún momento de tu vida. ¿En qué momento te diste cuenta que las finanzas hacen que suceda? Ivonne. Bueno, yo creo que en mi caso, desde muy pequeña tomé conciencia del rol que tenían las finanzas en la vida. Para quien conoce mi historia y me conoce a mí personalmente, pues dentro de la familia, mi madre y yo somos las personas que teníamos una situación económica, vamos a decirle, menos favorecida. Y tomé mucha conciencia de ver a mi mamá batallar con deudas, con tarjetas de crédito, con crédito hipotecario, con este tipo de temas que tal vez en algún momento no te das cuenta. Y desde el momento en el que yo empecé a generar dinero, empecé a tener tarjetas de crédito, siempre fui muy consciente de no repetir no quiero decirlo de una mala manera, pero al final esos son, no repetir los errores que tal vez mi madre había cometido en tomar deudas de más y hasta el momento pues me ha ido bien, según yo. Bueno, pues mi caso es bastante diferente. En mi caso, yo me di cuenta de la importancia de las finanzas cuando yo tuve mi primer gerencia muy joven. Tuve mi primer gerencia más o menos a los 23 años de edad. Y la verdad es que para esa edad pues ganaba muy buen dinero. Por lo tanto, tuve acceso a los créditos fácilmente. Tuve una primer tarjeta de crédito que tenía muchísimo crédito disponible, muchísimo. Y tengo que ser muy sincero, me enloquecí. O sea, no supe manejarlo. O sea, no estaba preparado para manejar tanto crédito. Y llegó un momento que debía tanto dinero que me di cuenta que no ganaba lo suficiente como para poder pagarlo. Y ahí me di cuenta la importancia del buen manejo de las finanzas. Afortunadamente pude salir avante y aprendí muy bien la lección. Yo me di cuenta de que las finanzas hacen que sucedan en el momento que me independicé, pero independicé de verdad. O sea, yo tuve la fortuna de que mi papá me entregara las llaves de mi departamento y en tu inocencia o en tu ignorancia te vas mudándote de casa de tus papás pensando en la libertad, ¿no? Voy a poder llegar y hacer lo que quiera, pero de repente te enfermas. Y de repente se descompone el refri. Y de repente hay que reparar algo, pintar, comprar, el súper,
Son cosas que la verdad no contemplamos, porque a mi opinión, y ya nos dirá la experta en el tema, en la escuela no nos preparan. En la escuela no nos hablan de la importancia de llevar un control financiero, tanto personal como para emprender. No nos hablan de esto, no nos enseñan a pagar nuestros impuestos, a conocer de este tema. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de casa, porque ella es la financiera de Empodérate, es hermana, amiga, y pues bueno, bienvenida a este tu podcast. Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí. Ya tenía muchas ganas de venir a acompañarlos y sobre todo escuchar sus historias, porque sigo su podcast. Sé que comparten muy seguido sus historias, pero esta parte financiera, que al final es algo muy íntimo, es algo tan íntimo como las historias que hemos vivido con nuestras parejas, con nuestra familia. Yo siempre digo que no vamos por ahí hablando de cuánto dinero tenemos en la cartera, ¿no? Eso lo hace algo muy íntimo. Y algo que me encantó, por eso quiero ponerme la estrellita de que yo les hice esa pregunta, porque me interesaba mucho conocer cuál era su visión, en qué momento se toparon con las finanzas, con esa conciencia de que las finanzas importan. ¿Por qué? Porque las finanzas personales, como su nombre lo dice, son personales. Cada quien lo vive de manera diferente, incluso entre géneros, entre hombres y mujeres. Mis amigas me van a dejar mentir porque es un tema en el que yo insisto mucho, pero incluso en temas de género, a través de este pink tax, a través de que nuestros seguros son más caros. Amiga, perdón, para los que no sepan, ¿nos puede explicar brevemente qué es el pink tax? Claro que sí. El pink tax es este sobreprecio, no es un impuesto como tal, en español el término es impuesto rosa, pero no es un impuesto como tal, es un sobreprecio que pagamos por los productos que literalmente vienen en color rosa. Los productos enfocados en el segmento de mujer. Y no siempre tienen que venir en color rosa. Yo hice un ejercicio precisamente para un post en mis redes sociales en el que investigué cuánto costaba una chamarra Adidas en Amazon. Una chamarra negra, ya saben, la de la raya blanca, que no es diferente el diseño ni el color entre hombre y mujer. Esto fue, imagínense, no nos damos cuenta, eso es lo grave. Yo busqué la chamarra para hombre, costaba 600 pesos. La misma chamarra con el mismo corte para mujer, costaba 800 pesos. Entonces, por el simple hecho de que buscaste como mujer el producto, estás pagando 200 pesos de más por un solo producto. Es algo que llevamos haciendo toda la vida, incluyendo pues los productos para menstruación, pastillas cólicos, anticonceptivos, etcétera. Y que por supuesto todo esto sumado a lo largo de nuestra vida nos pone en desventaja. Sí, claro. Y no tenemos idea. O sea, eso es lo que a mí más me impresiona, porque justo lo platicaba yo contigo hace, no sé, como una semana, ¿no? Te digo, fui a comprar una cadena para mi perrita, para sacarla a pasear, y el mismo modelo, idéntico, solo por ser rosa, costaba 60 pesos más. Y yo, ¿qué es esto? Es que no nos damos cuenta a veces de la magnitud, y eso sin contar la brecha salarial, que, o sea, todavía ganamos menos y nos cuestan más las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo? Así es, ¿no? Hay todo un tema detrás de platicar sobre el tema de las finanzas con perspectiva de género, que obviamente si siguen Empodérate se van a enterar de toda la información. Es un tema en el que yo insisto mucho. ¿Cuáles son los días de Ludi de finanzas? Cierto, miércoles de finanzas. Si te gustan estos temas, ahí te espero yo los días miércoles en historias, en reels, ahí estamos platicando. Pero les comentaba al principio que yo les hacía esta pregunta porque cada quien vive este tema de forma diferente. Por ejemplo, voy a empezar, se los prometo, nota de cada uno porque me encantaron los ejemplos que dieron. Primero Ivonne habló de la influencia familiar. Una de las principales razones o aspectos que influyen en cómo nos desempeñamos en las decisiones financieras que tomamos, la familia. Sobre todo en Latinoamérica, ¿por qué? Porque socialmente somos muy influidos por la familia.
No somos personas individualistas es el término correcto, como en Estados Unidos, en donde a los 18 años tu papá, tu mamá te dice, bueno, hasta aquí llegó mi manutención, hazle como puedas, suerte. Aquí no, aquí tenemos mucho la protección familiar y lo que aprendemos sobre finanzas viene de nuestra familia. Entonces, Ivonne nos dejó un dato muy interesante. Yo aprendí de los errores de mi familia. Eric dio un punto súper importante en el que yo siempre pongo el foco en el tema financiero. No estaba preparado para tanto dinero. Para recibirlo en este puesto gerencial, en donde evidentemente, por eso pasa este efecto dominó en el que cuando ganamos más, gastamos más. Porque no estamos preparados para recibirlo. Yo siempre les digo a las personas que hoy a lo mejor viven con sus padres, si estás recibiendo poquito, si estás recibiendo tu domingo, aprende a administrar ese domingo, aprende a multiplicar ese poquito dinero que tengas. Si no puedes con poquito, ¿cómo esperas que tu cajita de abundancia se abra y esté lista para más? Y por supuesto que en esta falsa idea de que estaba ganando más dinero, de que el ingreso era lo único importante, y eso es lo que yo rescato, que estábamos poniendo el foco en el gano mucho, pues creímos que podíamos gastar mucho también con una tarjeta de crédito. Y esa es una historia que yo comparto contigo. Hace ratito hablábamos de que yo trabajaba en bodas, yo comisionaba en dólares a mis 22 años. Y saben que aquí en Cancún hay muchísimas bodas, comisionaba muy bien. Me pasó exactamente lo mismo. Recibo mi primer tarjeta de crédito y yo le empiezo a pasar en las comidas, en las carteras, en las bolsas, en todo lo porque yo tenía para pagarlo falsamente. A veces sabemos que la tarjeta de crédito no es dinero extra, pero no la tratamos como si no fuera dinero extra. Y eso me pasó. Y entonces, evidentemente, llega la fecha de pago, no tienes orden, no tienes control, que más adelante les voy a platicar cómo llevamos a la acción el hacer que tus finanzas realmente se conviertan en una herramienta para hacer que las cosas sucedan. Pero bueno, en este descontrol se hizo la bolita de nieve, dejé de pagar, terminé con una tachita en buró de crédito y imagínense el golpe a mi ego fui de los mejores promedios de mi carrera, egresada de negocios internacionales, con un MBA, emproblemada con una tarjeta de crédito a mis 21 años. No. Yo dije, qué vergüenza, o sea, me da vergüenza. Me da vergüenza porque como Ivonne, yo viví en un contexto en donde vi a mis papás sufrir constantemente por el pago de la hipoteca, el pago de las deudas, el pago del préstamo de nómina. Y me di cuenta de que no había aprendido nada. Ahí dije, a mí no me va a pasar. No puede ser que, sí, mucho título y mi dinero, y con lo que crezco, con lo que hago que las cosas sucedan, no puedo fallar. Ahí me empecé a poner las pilas. Y finalmente llegó al punto en el que Alison nos platica que ella se da cuenta de la importancia de las finanzas en su etapa de independencia financiera. Y amiga, déjame decirte que tu camino ya iba medio ahí despejado, y medio ya le habían quitado maleza gracias a que te dieron un lugar donde vivir. Sí, me ahorraron, pero muchísimo, pero aún así necesitas un control financiero. Y porque dijiste algo muy importante, los imprevistos, estas cosas de las que nadie nos habla. Y ahí te quiero compartir que cuando yo decido, chéquense mi pensamiento, ¿no? Creo que también los años y la madurez te va orientando. Pero yo me acuerdo que en ese momento dije, mis papás en afán de hacerme independiente financieramente, me dijeron que me iban a cobrar una renta significativa por vivir ahí, porque si algún día yo quería salirme, tenía que agarrar el hábito de pagar una hipoteca o una renta. Yo en ese momento, por supuesto que no lo vi así, hice súper berrinche, y dije, pues de pagarle a ellos, mejor me salgo y lo pago yo. Y ya tengo mi libertad, y hago yo lo que quiera, llego yo a la hora que quiera. Bien sencillo. Y ahí va la luz y se sale. Y wow. Bueno, pues solo les cuento que los primeros, 6 meses de mi vida independiente dormí en el piso. O sea, dormí en un colchón en el piso. Obviamente a mí nadie me habló de que había que poner tapetes, botes de basura, focos. ¿Cuánto papel de baño usas? Papel de ¿Y cuánto baño, cuesta? O sea, vajilla, copas, tazas, vasos,
manteles, sábanas, colchas, Las cortinas. Ay, están carísimas. las cortinas, sin decorar. Sí, no, y sin que algo se te rompa, sin que de repente ya se descompuso la tapita de no sé dónde. Sin tomar en cuenta imprevistos, ¿no? Sí. Sin tomar en cuenta imprevistos. Entonces ahí me doy cuenta de que pues sí, la etapa de la independencia financiera te la pintan muy bonita. Tus papás te cuentan que ellos a los 18 años salieron a hacer su casa y demás, pero los sueldos no han incrementado ni 10% de cuando nuestros padres trabajaban y se independizaron a ahora que nosotros lo hacemos, y los precios sí. ¿Tienes raíces? Y las demandas y esta exigencia por consumir, por aparentar, por tener, por presumir, ha hecho que nuestra vida, nuestra experiencia de vida sea de por sí más cara que la de nuestros padres. Entonces, si sumas todos esos aspectos a lograr tu independencia financiera, por supuesto que se vuelve un reto. Por supuesto que pues que tienes que aprender a ir al súper con un presupuesto, a elegir un producto sobre otro, a comparar, a tener un presupuesto, a tener una planeación. Oye, ahora sí que los martes de verduras sí tomaron sentido, ¿no? O sea, empiezas de verdad que Aunque sea 10 pesitos de aunque ahorro. sea 10 pesitos de ahorro. Oye, Ludi, y esta parte de cómo empiezas a hacer que suceda, porque a mí me pasó y sobre todo yo creo que lo vivimos todos con esta pandemia, ¿no? Yo no tenía ahorros, o sea, ¿cómo empiezo a darle una estructura financiera a esta persona que nos está escuchando que dice, la neta, yo no tengo ni idea? Mira, yo siempre he dicho que las finanzas no es algo que en un curso aprendas. Ok. Las finanzas son un camino que empieza por el autoconocimiento, Ok. por aprender de estas experiencias como la de Ivonne, como la tuya, como la de Eric. Y eso, tienes que aprender por reconocer qué decisiones financieras conectan contigo, con tu propósito. Por ejemplo, el tema y siempre me gusta poner de ejemplo a las mujeres, porque las mujeres sufrimos mucho de este efecto. Siempre te han dicho que tienes que lucir perfecta, tus cejas deben ser perfectas, tus uñas deben ser perfectas, tu cara debe ser perfecta. Y entonces le sumas al Pink Tax que tú gastas en maquillaje, que tú gastas en ir a hacerte las cejas, que tú gastas en ir a hacerte las uñas, La depilación. que tú gastas en la depilación, que tú gastas en los faciales. Que no puedes repetir vestido. Que no puedes repetir vestido porque ¿Cómo? Exactamente. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado si eso realmente conecta con tu propósito? Si cada decisión de compra que nosotros tomáramos, si cada oferta que viéramos, realmente nos preguntáramos, ¿esto conecta con lo que me va a permitir crecer y ser quien yo quiero ser? Tendríamos otros hábitos de compra. Pero para llegar a eso, tienes que pasar por un proceso de autoconocimiento, Tropezones. de tropezones. Y de autocontrol. O sea, yo de verdad ahora vivo con una voz en mi cabeza que me dice, no lo necesitas, Ivonne, no lo necesitas. Sí, o de control de la comida, ¿no? Qué fácil era ver el refri lleno. Eso yo lo valoré muchísimo, el refri Sí, lleno el refri, de sí. mamá, ¿no? Que de hecho cuando yo me independicé, yo todavía llegaba a casa de mi mamá, yo comía diario en casa de mi mamá después de independizarme, porque según yo qué hueva cocinar, y yo salía con una leche, con 3 plátanos, con su azúcar, y mi mamá nada más se reía y decía, hija de tu madre, o sea, ya. Sí, no es un camino fácil crecer, yo siempre le he dicho, crecer es un camino solitario. Y duele. Sí, porque todos crecemos a ritmo diferente. No, las necesidades financieras de nuestros amigos o conocidos que tienen hijos de Eric no son las mismas a las de nosotras. Y eso hace que enseñar de finanzas no pueda ser tan sencillo como tomar un curso. Todos tenemos diferentes puntos de partida. Evidentemente, creo que lo que sí está en nuestra responsabilidad es adquirir las mejores armas, las mejores herramientas. Hay muchísimas, ¿no? Hay un mundo de herramientas. Elige con la que mejor te acomodes. ¿Cómo cuáles? Danos un ejemplo de unas 3. Claro que sí. Primero, presupuesto. Ok. Presupuesto como planeación, ¿no? Presupuesto no se trata de ser bueno o malo con los números. Yo me acuerdo que mis primeros presupuestos, cuando
me enfrenté a que no tenía tapetes ni botes de basura y dormía en el piso, lo hacía muy sencillo. Sacaba mi libreta, me acuerdo, en horas de trabajo, en una tarde libre, y esto era lo que yo hacía. Decía, a ver, estoy ganando esto tenía un trabajo fijo, ¿no? Esto estoy segura de que va a llegar. Ok, ¿qué cosas tengo que pagar? Mi renta, mi comida, mi transporte para llegar al trabajo. Ok, esto lo tengo, mis servicios. Lo tengo que pagar. No hay manera de que no lo pague o me quedo en la calle o me regreso con mis papás. Y yo no quería regresar con la cola entre las patas. Ese sería mi fijo, ¿no? Eso sería tu fijo. A mí no me gusta decirles fijos porque no son fijos en realidad. La luz es bimestral. No es fija mes con mes. Son los gastos necesarios. Ok. Los que tú tienes, llueva, trueno o relampaguee. Tu mínimo indispensable. Tu mínimo indispensable. Ok. Yo siempre les digo, piensen en la pirámide de Maslow, la mayoría de nosotros lo conocemos. Él nos dice, cubre primero necesidades fisiológicas básicas. Cubierto un techo, cubierto comida, traslado, ¿qué sigue? Entonces lo que me sobraba, que en aquel entonces no era mucho, lo que yo hacía era dividirlo entre los días de esa quincena. Y entonces decía, tengo 100 pesos diarios para gastar. Si yo decía, en lugar de irme en taxi, irme en camión, pues ya me ahorraba esos 100, ¿no? Que a lo mejor me hubiera gastado 60. Yo me perdí un poco, perdón. A ver, ¿cuánto gano y cuáles son pues mis gastos necesarios? Y de ahí lo que me resta, ¿no? Lo que me queda. De ahí lo que te queda. Y eso que te queda... De ahí lo que me quedaba lo dividía entre el número de días que tenía la quincena. Oye, yo sin saber esto, mi primer viaje de Europa, eso hice. Yo me acuerdo que mi primer viaje me lo pagué, bueno, entre comillas, porque mi familia me puso muchas cosas, pero el dinero tal cual de gastar en el viaje, yo dividí todos los días y dije, ok, mis prioridades. Mi prioridad, la neta, no era comer. O sea, yo me llevé proteína en bolsas, proteína literal de gym, ¿no? Y barritas, y las metí entre los calcetines, barritas de esas de que, no sé, de granola. Sí, esas. Y yo desayunaba y cenaba proteína y entre el día las barritas y una sola buena comida. O sea, sí agarraba el mejor restaurante enfrente de la Torre Eiffel, en el todo increíble, pero solo una. Y todo lo demás lo invertí en si eso sí iba al mejor museo y que me pusieran traductor y todo. O sea, yo preferí gastar como en actividades, ¿no? Y lo dividí, yo agarré y decía, gasto tantos euros diarios, y de hecho sacaba, nada más me llevaba lo que podía gastar ese día. O sea, ese billete, y se acababa. Cuando me sobraba, pues ya el otro día tenía más lujitos, y así me iba. Claro, ¿no? Exacto. Así le hacía en aquel momento, que ese es como el nivel inicial, cómo es más fácil hacerlo, cómo te empiezas a familiarizar con que tienes que adaptarte a un presupuesto, a un límite. Hay una frase de Winston Churchill que a mí me encanta, que dice, caballeros, se nos ha acabado el dinero, es momento de pensar. Porque sí, ¿no? Exacto. Cuando se te está acabando el dinero, echas, sacas y ves qué vendes y ves qué haces y demás. Y de esto que me acabas de platicar, Alison, voy a rescatar algo que me parece súper interesante. Tu manera de viajar. Por ejemplo, yo me he pagado solamente, la primera vez que yo me di cuenta, voy a contar mi anécdota, de que las finanzas iban a hacer que las cosas sucedieran, fue cuando me fui de viaje a Europa por mis 15 años. Ok, chiquitita. Sí, y además me mandaron con una agencia, me fui sola, sin ningún familiar ni nada. Sí, se fueron otras 5 amigas conmigo, y pues era como, de todas mis amigas, la que menos presupuesto llevaba era yo. Entonces tenía que acomodarme con lo que había. Esa fue la primera vez que me di cuenta dije, hoy tengo 15 años y tengo que sobrevivir con este dinero. Obviamente la regué. Compré todas estas bolsas de piratería que te ofrecen por toda Italia los 3 primeros días que llegué y demás, pero fue una gran lección. O sea, realmente me hizo darme cuenta de A, necesito dinero para viajar, B, necesito saber administrarlo cuando viajo. Ese fue el único viaje que mi familia me pagó. De ahí en fuera, todos los demás yo me los pagué. Pero yo me los pagué ya más grande. Okay. Entonces, ya la edad que yo tenía y después de lo que yo había experimentado, mi forma de viajar no era así. O sea, yo no quería eso. Yo no quería quedarme en un hostal, yo no quería comer proteína y barras. Yo quería tener otra experiencia de viaje.
Porque es personal, porque no está bien ni está mal. Yo siempre digo, los mochileros, mis respetos. Es algo que a lo mejor yo nunca me atrevería a hacer. No, yo soy igual, yo tampoco podría. Neta, yo soy no una... podría. Yo por elección, porque de hecho pude haberle dicho a mi mamá, ay, me das, pero a mí me gusta. O sea, yo sí creo que tengo una hippie adentro que lo disfruto demasiado. Claro, y te gusta y lo disfrutas. En mi caso, no, yo dije, no, yo me quiero quedar en un buen hotel y quiero comer bien. Y justo platicábamos hace rato con Eric, no me gustan los buenos hoteles. Disfruto mucho de la experiencia, pero sabía que eso iba a costar más. Sabía que eso iba a requerir más esfuerzo. A lo mejor más tiempo, a lo mejor más sacrificio. Pero nada, ya lo sabía y estaba comprometida con ese propósito. ¿Y por qué quería vivir un viaje con esa experiencia? Porque para mí eso enriquecía. Las pocas o muchas veces que tuve oportunidad de hacerlo, vivía historias, vivía recuerdos que me dejaban mucho aprendizaje, me dejaban conocer de un buen vino, me dejaban catar una buena cerveza, tener una buena comida, conocer un chef con estrella Michelin, y lo disfruto. Y eso conecta con quién soy. Es que es eso, es conectar con quién soy. Yo, por ejemplo, no. A mí un buen restaurante, la verdad es que no. Yo prefiero explorar. Sí. Ya a mí me vas a ver caminando, yendo a ver atardeceres en un mercadito, caminando. O sea, sí, tiene que conectar mucho con quién eres. Totalmente, porque para mí, por ejemplo, la comida y la bebida, o sea, un buen vino, una buena comida es clave. Eric, tú coincides en esto, ¿no? Seguro. Sí. Y no. Hot. Fíjense que, a ver, a mí me encanta comer muy bien, beber muy bien, pero no siempre lo he hecho. A lo que voy es que yo me acuerdo, ahorita me acordé, y ahora que hablaba con Ludi de que me encanta ir a buenos restaurantes, todo lo que sea, pero me acordé de una anécdota cuando mi papá andaba sin trabajo y estábamos arreglando un local porque él iba a hacer un negocio ahí, todo el tema, y había muy escasos recursos. Y teníamos hambre ese día, o sea, no habíamos desayunado, estábamos trabajando, no sé qué, y me acuerdo que compraron pan y jamón, y yo tenía tanta hambre que hasta el día de hoy me acuerdo qué rico me supieron esas tortas. Ah, claro. ¿Me entienden? O sea, mi mensaje es que todo depende del contexto en el cual estés. O sea, sí, hoy puedo ir a un buen restaurante, pero yo creo que lo importante es aprender a disfrutar el momento que estás viviendo, y hay veces que una torta de jamón te va a saber a gloria, y en ese momento unos albutes, y en ese momento estás agradecido por ello. ¿Ok? O sea, sí. Yo creo que esto es proporcional y eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, al final no se trata de lo mejor, sino se trata de disfrutar lo que en ese momento te puedes pagar y lo que en ese momento está haciendo la diferencia. Sí. ¿No? O sea, creo que eso es fundamental también. ¿Y qué te gusta, no? Porque puede decir, por ejemplo, yo así lo veo, tal vez Ludi e Ivonne ahorrarían y viajarían menos, pero el viaje que hagan ahorrarían para que fuera al gusto de buenos restaurantes, de buenas comidas. Yo no podría viajar con alguien así, porque aunque tuviera el dinero, a mí, Alison, no me gustaría perder el tiempo en restaurantes. Yo me iría más a la que es deportista, a la que se pone los tenis y nos vamos todo el día a caminar, ¿no? O todo el día a subir, a andar en actividades. Pero es gustos, ¿no? Son finanzas personales. Sí. Yo por eso siempre digo, es personal, su nombre lo dice. Y Eric dijo algo muy valioso. Es vivir tu presente, es también ser consciente de tu presente, ¿no? Evidentemente, pues yo cuando dormía con el colchón en el piso no comía en buenos restaurantes, ni me iba de viaje. Bueno, a veces sí. A veces prefería sacrificar eso con tal de vivir una experiencia. Eso es algo que ha cambiado mucho, ¿no? A nosotros nos vendieron esta idea de que era suficiente entrar a un trabajo, un buen trabajo, crecer, ahí cobra, cásate, ten hijos y ya la armaste. Y cuando llegamos nosotros al mundo laboral, los millennials, por eso digo nosotros, para quien no sepa cuánta edad tenemos, nos dimos cuenta de que no iba a ser tan fácil, de que los
los salarios crecieron menos del 10% en los últimos 15 años y los precios están muy por arriba de eso. No, y aquí en Cancún, la verdad, la vida es muy cara. Y aquí en Cancún que la vida es muy cara y luego que el outsourcing, que los terceros, que no te doy de alta con todo, que te quito tantos impuestos y uno por aquí y otro por esta empresa. Y, o sea, nos enfrentamos a cosas que otras generaciones no se ven enfrentadas. Muy cabrón. Sí, y hay que ser conscientes de que ese es nuestro presente y que si a eso le sumamos el que vemos, porque sucede, chicas, es impresionante la cantidad de gente que llega conmigo endeudada con tarjetas de crédito, con préstamos personales, 250,000 pesos, 300,000 pesos. En porcentajes de la poca gente que tiene acceso a financiamiento en México, el 68% de ellos tiene niveles de sobreendeudamiento. Deben más de 250,000 pesos en consumo. Es decir, en restaurantes, en bolsas, en shopping, en Zara, no en... No en hipoteca y todo eso. O sea, no Que que esos digas son- un son- crédito de exacto. auto. no en algo que te ayude a construir Exacto. patrimonio, en Exacto. consumo, en conciertos, No puede en... ser. Algo que ya se fue, que ya no Algo existe. que ya no Ya no existe. tienes el activo, digamos. Es correcto. Entonces, pues imagínense qué grave está el asunto, ¿no? Si no somos conscientes de nuestro presente, de nuestra realidad, de nuestra etapa, porque también es diferente en cada etapa. Hace rato hablábamos, ¿no? Una cosa es cuando vives con tus padres y otra es cuando te sales y dependiendo de las condiciones en las que te sales. Y otra es cuando quieres extender tu familia, ¿no? Aquí Ajá. yo tengo un comentario. Sí, yo- hablaban sí, yo hablaban quería de las preguntarte a hablaban ti. de las vacaciones y bueno, una cosa es cuando viajas solo Sí. o en pareja, Pero pagarle a pero 4. espérense cuando tengan que viajar. Ahí les va, mi historia. Ay, Dios mío. Hijo Ya me 1, anoté. hijo 2, hijo 3, abuelita 1, Ay, Dios Claro. mío. abuelita 2, esposa y yo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Entonces, cuando ya el tema ya es familiar, obviamente todo se multiplica por el número que sean. Para mí eran 7. O sea, cuando yo viajo por 7. ¿Ok? Entonces, sí es muy interesante cómo efectivamente el contexto te va llevando y vas cambiando tu forma de pensar. O sea, ya no es lo mismo cuando viajas en pareja y cuando viajas en familia. Y yo siempre les he dicho que ahí en el hotel donde yo trabajo, que es un hotel familiar, hay que ser muy empáticos con los huéspedes porque el gasto que están haciendo y el compromiso que tenemos es muy grande. Porque no solamente es el hecho de pagar la tarifa del hotel y el avión, es que el bronceador, que el niño es alérgico al no sé qué y que no sé, y la ropa especial y no sé qué. Los parques, las actividades, Así es. el transporte. Y aquí es en donde uno valora lo que pues nuestras mamás hacían cuando nosotros éramos niños, ¿no? O sea, muchas veces no, ya sea que hayan tenido la posibilidad de llevarte a algún lado de vacaciones muy padre, o que las mamás inventaban llevarte al parque, inventarse una actividad muy padre que igual te divertías, ¿no? Y yo aquí quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Ludi. ¿Qué le dirías el día de hoy como consejo a las personas que de repente perdieron su trabajo, cero ingreso? ¿Qué consejo le darías para salir adelante? O sea, pum, te enteraste que pierdes tu trabajo, llegas a tu casa y te pones a pensar. Me encanta tu pregunta porque me pasó. Nos pasó. El año pasado, en plena pandemia, mi hoy esposo perdió el trabajo. Bueno, le querían recortar el salario al 25% y decidió no firmar y lo corrieron. Y yo tenía 8 clientes, 5 de ellos me renunciaron el mismo día. Dijeron, ya no te voy a pagar honorarios. Ok. A todos nos pasa, eso es lo primero que les quiero decir. No importa el Nadie nivel, está a salvo. nadie está. a salvo. No importa el nivel, no importa. Esas son cosas de la vida que pasan. Punto. No te pasan a ti, pasan. Segundo, ¿qué hice yo? Mira, afortunadamente en este caso tenía ya conocimiento de finanzas personales y tenía un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Tu salvavidas. El día que cuando algo así suceda, tú ya tienes de esos gastos necesarios que platicábamos cubiertos al menos 3 meses. 3 meses es lo que... Al menos 3 meses. De esos gastos necesarios que tú te vas a sentar a trabajar en un presupuesto, a aterrizar en un presupuesto, lo multiplicas por 3, por 4, por 5, por 6. Es diferente según el contexto de cada persona.
Probablemente si tú tienes hijos o familia extendida, preferirás cubrirte por más que 3 meses. Ok. Entonces, en este caso, nosotros como Finanzas en Pareja, que es la ramificación que yo llevo porque no tenemos hijos, teníamos un fondo de emergencia compartido que nos cubría alrededor de 5 meses. Eso te da claridad mental, te da paz mental para decir qué voy a hacer. ¿Y qué hicimos? No quiero decir que sea el único camino, pero creo que es un muy buen camino. Hicimos un inventario de nuestras habilidades y talentos. Ok. Dijimos, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Qué sé hacer? ¿Qué ya he hecho? Ahora, de esas opciones, ¿cuáles me pueden ayudar a generar ingresos? Yo me encontré con Querido Dinero, literal en Instagram vi así de, oye, estamos buscando asesores financieros. Y dije, yo sé hacer eso. Ok, voy a postularme. Me postulé, me contrataron. Empecé a dar talleres. Hoy por hoy, con Querido Dinero, he dado talleres para Home Depot, para Grupo Actinver, para fintechs como Bontu, para finanzas en pareja, para finanzas personales, asesorías mes con mes. Se volvió una fuente de ingresos, pues que nadie le va a decir que no, ¿verdad? Que al menos me sirve a diversificar, ¿no? A que si algo vuelve a suceder, no dependo de la misma cartera de clientes que antes dependía. Exacto. Ya tengo otros ingresos. Y así, por ejemplo, hoy estaba haciendo una actividad online con mi socio y descubrí que hay una escuela en India, una escuela virtual en India que da cursos de finanzas personales a niños. Y también busca, pues, asesores, ¿no? Busca profesores. Y dije, qué interesante, yo puedo trabajar de eso, yo puedo hacerlo. Me sobran un par de horas en el día, lo puedo hacer. Entonces, eso nos sirvió mucho, ¿no? ¿Qué de lo que hoy sabemos hacer, de lo que hoy podemos hacer, de lo que nos gusta hacer, puedes monetizar? Puedo monetizar. Me encanta. O sea, por un lado es, si hoy tienes trabajo, piensa en hacer ese fondo, ¿no? Sí, o sea, creo que es vete sumamente importante. En caso de que no lo hayas tenido y pum, te pasa, entonces que sepas que tienes talento. O sea, ponte a pensar en qué eres bueno o buena para que eso veas cómo lo puedes monetizar y seguro que vas a salir adelante. Y ¿sabes qué? Que a mí me pasó cuando yo me quedé cuando me quedé sin trabajo en la pandemia. Yo me acuerdo que volteé a ver mi salario y decía, ¿qué hice con tanto dinero? O sea, tenía un sueldazo y ¿a dónde se fue? O sea, si ahora sobrevivo con nada, o sea, con lo poco que me quedó de los disque ahorros que tenía, ¿qué hice de verdad? Caballero, se nos ha acabado el dinero, es momento de pensar, literal. Sí. Se te acabó el dinero y dijiste, mira, sí me puedo ajustar y vivir con eso. Sobre el tema que dice Alison, yo tengo otra pregunta. Claro que sí. A mí me ha pasado. De repente eso es completamente lo contrario, ¿no? O sea, de repente estás trabajando, te viene una oferta y te hacen una oferta que en lo personal a mí me ha pasado que me han doblado mi sueldo. Y de repente yo digo, ¿qué voy a hacer con todo esto? O sea, me sobra dinero. Me sobra dinero. Me sobra dinero. Pero lo interesante de esto es que a los 3 meses ya no te sobra. Ya no me sobra. Déjame contarte qué es lo que sucede. Entonces quiero saber, o sea, seguramente hay algún síndrome o algo, porque o sea, yo no sé si soy el único, pero bueno, a mí me pasó y tengo que reconocerlo. No, realmente aquí lo que sucede es que desconocemos que lo importante no es cuánto ingreso, sino cuánto flujo tengo. Los financieros decimos que cash is the king, que el flujo es el rey. Porque, ¿qué es el flujo? Es el dinero que está hoy, el que tienes disponible en tu cuenta, ese es el flujo. El que está aquí en tu cartera, ese es el flujo. Okay. Ese es con el que pagas. Ese es el que te sobra o te falta al final del mes. Exacto. Independientemente de cuántos ingresos tengas. Okay. Entonces, esa visión de que el flujo es el rey es cuando ya lo llevas a la realidad y te das cuenta que ingresas más y gastas más. Y entonces tu flujo disminuye. Se queda tablas o Exacto. se queda en números rojos porque te estás dando una vida que no te alcanza para pagar. O te sobra pero muy poquito, ¿no? Nada de lo que planeaste. ¿Por qué? Porque no estás consciente de que lo importante es tu flujo.
Yo siempre le digo a la gente, no esperen que ser millonarios es que ganen un gran sueldo. Ningún millonario tiene un gran sueldo. Ninguno. Todos tienen empresas, inversiones e ingresos diversificados. Exacto. Tienen más de un ingreso. Los millonarios tienen hasta 7 fuentes de ingreso. ¿Y cuál es el ideal, Ludi? O sea, si tú no pudieras decir como, por lo menos como target personal, ¿cuántas fuentes de ingreso deberíamos de tratar de tener? Mira, pues empieza con tener 2. No, 2 ya es diversificar. Para esta parte de diversificar ingresos, si ya te encuentras con un trabajo, hay una opción que se llama side business. Terminas a las 6 de la tarde. Todavía tienes un par de horas que si haces algo que te gusta, hasta lo disfrutas. ¿Qué puedes hacer en esas 2 horas? ¿Qué negocio puedes llevar a la par de tu trabajo? Eso es lo ideal, porque el día que tú quieras dejar tu trabajo, ya vas a tener algo. A mí me parece, creo que empató en el momento perfecto, porque nunca lo vi como un side business. Pero un amigo de la universidad me dijo, oye, yo sé que tú trabajas en banco, porque yo trabajaba en banco, y sé que entiendes los procesos. De este lado nos cuesta mucho trabajo entender los procesos. Llevamos mal el expediente, nos rechazan, damos 1000 vueltas. ¿Por qué no me asesoras en procesos bancarios, en abrir cuentas, tener terminales, ligas de pago, etcétera? Y yo te ofrezco un honorario mensual por eso y listo. Y dije, buena opción. No lo había pensado, pero eso era estar haciendo un side business, algo que aprovechaba las habilidades que yo ya tenía, el conocimiento que yo ya tenía, y me permitía a través de mis tiempos libres ayudarle a alguien, porque obviamente no todos los trámites los hacía con el banco con el que yo estaba. A la semana, literal, de que me dieron esa propuesta de trabajar así, me sentí con la valentía de renunciar. Órale. Dije, sí, lo que hago, lo que sé hacer, sí vale, sí tiene un valor en el mercado. Y eso es suficiente como para jugarme el todo por el todo. Ok. Y ya después, te digo, luego fue un inter de emprendimiento en el que dependí de una sola cartera. Me enfoqué en eso, en especial ayudar a agencias de viaje, que es una industria aquí que de repente las finanzas las tienen muy olvidadas. Entonces me enfoqué en eso, se viene la pandemia, cierran las agencias de viajes y me cortan. Y ahí entiendo la importancia de diversificar. Y hoy, como se pudieron dar cuenta, además de dar clases, de cobrar por honorarios, de dar asesorías, de cobrar por horas, pues tengo bastante diversificado el tema de los ingresos. Ay, Ludi, podríamos quedarnos aquí de verdad hablando horas y horas y horas, pero muchas gracias de verdad por tu tiempo. Ahí en casa, si quieres algún tema financiero en específico, aparte de entrar a Empodérate y los miércoles de finanzas con Ludi Córdoba, pídanos qué tema les gustaría que toquemos en específico. Si quieren hablar de cómo emprender un negocio, si quieren hablar de las tarjetas de crédito con el buró de crédito, de cómo pedir un financiamiento, pues podemos traer a esta financiera que pues es de casa y podemos traerlas 500 veces si es necesario. Sí, por favor. Ludi, ¿puedes contarnos ya para finalizar dónde te pueden encontrar en tus redes sociales y qué cursos tienes para todos los que quieran aprender finanzas? Claro que sí, Ali. Me pueden encontrar en @ludicórdoba, en Instagram, en Facebook como ludi.cordoba.finanzas y en LinkedIn como Ludi Córdoba. ¿Qué cursos tengo? Ahorita estamos en un reto de Millennial Money. Hablamos de todas esas cosas que no nos contaron de ser adulto, de esas herramientas financieras para ser adulto. Este reto ya está por terminar. Tenemos lo que sigue. Es un reto para emprendedores, para aprender a separar tus finanzas de las del negocio y llevar tus finanzas como emprendedor. Y otro de finanzas para influencers. Es un nuevo modelo de negocio, es una nueva forma de generar ingresos. Órale. Generan ingresos de forma irregular, tienen otros requerimientos de impuestos. Entonces les queremos echar la mano. Estos son los 2 retos que siguen. Y bueno, yo nada más quiero dejarle un último mensaje a toda la audiencia, que es como mi resumen de qué hacer para que las finanzas te ayuden a hacer que las cosas sucedan. Son 4 cositas. Primero, conecta con tus decisiones financieras. Segundo, planea. No necesitas ser bueno o buena para los números, solo planea. Tercero, controla. Mide cómo vas, solo así lo controlas.
Y cuarto, multiplica. Muchísimas gracias por invitarme. Ay, pues te nos adelantaste al... ¿Y tú con qué te quedas? Lo voy a apretar. ¿Y tú con qué te quedas? Bueno, pues evidentemente nos quedamos con un montón de tarea que hacer. Y nuevamente agradecerte, Ludi. La verdad es que es un gustazo compartir con alguien tan chingona como tú, de verdad, y aprender de ti. Y pues antes de que te nos escapes, te queremos preguntar, pues en este tema de finanzas o de cualquier tema que a ti te guste, 3 libros que nos recomendarías. Ok, me gusta mucho el libro de Profit First. Si estás emprendiendo, Michael Michalowicz. Si estás emprendiendo, si tienes un negocio, si tienes la cosquillita de emprender, este libro es un must. Me gusta mucho El Club de las 5 de la mañana, yo se lo recomendé a ustedes. Creo que es un libro que te ayuda a mantenerte enfocado. Es bien difícil mantenerte enfocado tanto en las finanzas como en el emprendimiento. En la vida. Y un tercer libro que les recomendaría, Happy Money de Ken Honda. Este es un libro que te va a ayudar a sanar mucho tu relación con el dinero, a ser más consciente de cuál es tu actitud con el dinero y las cosas que han influido en tus decisiones de dinero. Wow, gracias. Muy bien, pues yo me quedo con el hecho de que tenemos que diversificarnos. Yo creo que esa parte es fundamental. Yo no lo he hecho y tengo esa tarea. Pero antes de terminar, quisiera preguntarte, si tuvieras que decirnos cuál es tu lugar favorito del planeta, ¿cuál sería? Yo sé que es difícil, pero ese que se te viene a la mente, ¿cuál sería? Híjole, van a decir que qué romántica, pero las playas de mi Caribe. Wow, cada vez que las... Es impresionante que lleve yo viviendo 20 y tantos años aquí y cada vez que las veo se me hacen el lugar más hermoso del planeta. Muchas gracias. Totalmente. Ludi, y una última pregunta. Si tuvieras a esa Ludi de 18 años, ¿qué le dirías? Le diría que sí se puede, que disfrute el camino, que va bien, no hay prisa por nada. Muy bien, pues muchas gracias a ti por escucharnos. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche, en este mismo canal. Haz que suceda nace de un encuentro y reencuentro de 3 almas apasionadas por compartir lo mucho o poco que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo juntos. Alison Arellano, Ivonne Arriola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino. Además, los 3 coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.